Hola mis queridos amigos y hermanos de nuestro canal Bastián Ángel. Bienvenidos a una nueva presentación, bienvenidos a una nueva temática. Hoy estamos contentos de poder compartir con ustedes un tema como este. Es un tema delicado para muchos, pero es necesario charlarlo. Ya hemos hablado de esto anteriormente y hemos argumentado de forma súper completa el asunto. Así que, si usted no lo ha visto, le invito a ver el estudio Esperanza para Judas. ¿Ok? Ese es un estudio que tenemos en el canal, el cual le invito a revisar, a chequear, si quiere ver los argumentos bíblicos, que hoy los daremos, sí, pero a modo de paráfrasis. No, no los vamos a llevar, vamos a tal versículo, a cual versículo. Hoy va a primar su estudio personal de la Biblia y usted mismo, si usted ha estudiado, ha leído, pues estará familiarizado con las expresiones que vamos a dar, con las alusiones que vamos a hacer a diferentes textos bíblicos, a diferentes partes de las escrituras. ¿Ok? Así que bien, por eso digo que hoy va a ser más dinámico. Hoy va a ser de una forma un tanto distinta el tema, no tanto argumentativo leyendo ahí, sino más charlado, como algunas otras temáticas las hemos hecho. Así que bien, vamos a comenzar con una oración. Gracias, papito, por darnos la oportunidad de ser tus hijos amados y que sabemos que en ti tú jamás nos abandonarás. Y agradecemos por ese amor tan grande. En nombre de Jesús. Amén. Bien, en el tema de hoy vamos a hablar de Judas. He escuchado últimamente diferentes reflexiones acerca de Judas, por lo que me parece apropiado también incluir la mía. Bien, simplemente es un pequeñito aporte a todos los conceptos y pastores y predicadores que han estado hablando sobre este asunto. Puedo referirme a Dante Gebel, puedo referirme a Joel Barrios. Han hecho temáticas sobre Judas, muy interesantes, muy buenas. Les recomiendo revisarlas, mirarlas, eh, comprobando con su Biblia. Va a ser divertido, una experiencia divertida hacer este estudio. Un estudio tan convencional, ¿no? Un estudio que nos ha llevado a la sencilla aplicación de que Pedro es el arrepentimiento verdadero y Judas es el falso arrepentimiento. Más que nada lo llamaríamos el remordimiento. Pero en primer lugar quiero partir desmitificando esa idea de que Pedro tuvo un verdadero arrepentimiento y Judas un falso arrepentimiento. En primer lugar, porque la palabra arrepentimiento, ya lo he dicho muchas veces en este canal, es metanoia en el griego, que significa cambio de opinión o cambio de mente. Si vemos lo que sucedió con Pedro o con Judas, no eran conceptos errados y si hubo un cambio de opinión, de por sí que lo hubo. Ahora, ¿cuál fue el cambio de opinión que necesitaban? Lo que los seres humanos necesitan es un cambio de opinión acerca de cómo es Dios. Y creo que aquí radica el asunto con Judas y Pedro. Pero Pedro, tanto como Judas, le parecía difícil y le pareció tan difícil creer que Jesús le perdonaría, que el mismo Jesús tuvo que decir, díganle a los discípulos y a Pedro que voy delante y los voy a ver a vosotros. Y luego, 3 veces, el Pedro, ¿me amas? Señor, la verdad es que te fileo, no te agapo, te fileo, te quiero. Pedro considera que lo que él hizo no podía ser perdonado por Jesús, solo que se quedó a escuchar la buena noticia de que había estado perdonado mucho antes de que él se juntara con su maestro para poder pedirle perdón. En cambio, Judas no se quedó hasta ese punto y esa es la única diferencia. Pero el cambio de opinión es algo que todos los seres humanos necesitamos. Romanos 2:4 dice que piensas tú, hombre, que
juzgando al otro, condenando al otro, no te das cuenta que te estás condenando a ti mismo, que no ayudas en nada. En cambio, ignoras que es su bondad, su paciencia, la riqueza de su benignidad. Lo que te guía a la palabra griega es metanoia, al arrepentimiento, al cambio de opinión acerca de quién es Dios. Es decir, tú, hombre que estás juzgando, ¿crees que Dios es así? Pues estás muy equivocado, porque en realidad Dios es perdonador, Dios es amoroso, y eso guía a las personas a cambiar de opinión acerca de cómo es Dios. Otro ejemplo que les puedo poner es que cuando Jesús predicaba el reino de los cielos acercado, arrepentíos, el concepto del reino de los cielos acercándose no es como que viene de camino, sino que ya está aquí. De hecho, Jesús dijo, el reino de los cielos está aquí entre vosotros, con ustedes, aquí, ahora, porque esperaban que viniera con alguna advertencia, pero no, ya estaba ahí, no vino con advertencia. Los rabinos enseñaban que las personas debían por la violencia apoderarse del reino de los cielos. ¿Les suenan estos conceptos? Jesús mismo se refirió a ellos. Por el duro trabajo de la observancia estricta de la ley, el servicio en el templo, etcétera, etcétera. De esta forma se enseñaba que las personas obtenían, alcanzaban, entraban al reino. Y el concepto judío del reino era entrar en un estado o en un estado de vida. Ahora, el hecho de que Jesús dijera a meros campesinos o personas comunes que no eran rabinos superiores, eh, sino que estuvieran ellos, los rabinos, pero también los pecadores, y Jesús a todos les dijera, el reino está aquí entre vosotros, pues era algo que impresionaba a cualquiera. De hecho, decir que el reino se ha acercado a vosotros y no tuvisteis vosotros que ir al reino, son buenas noticias. Lo que estaba diciendo Jesús entonces es, oigan, los rabinos le han enseñado a ustedes que tienen que ustedes ir hacia el reino, pero les traigo el evangelio de que el reino se ha acercado a vosotros y ustedes no tuvieron que buscar el reino porque el reino los ha buscado a ustedes y los ha encontrado. El reino está aquí, ahora. Esas son buenas noticias. Hoy el evangelio se anuncia como algo que tú tienes que hacer para conseguir algo. La enseñanza de los rabinos, ¿no? Debes, te voy a predicar el evangelio. Arrepiéntete, ve a la iglesia, confiesa, restituye, haz esto, esto y esto, da el diezmo, sirve a Dios durante toda tu vida. Entonces tienes el perdón o la salvación o tienes entrada, un pasaporte al reino. Pero el evangelio no tiene que ver nada con decirle a la gente un instructivo de cosas que hacer. El evangelio es anunciar una buena noticia que ya beneficia a las personas sin ellos haber hecho nada. Ese es el evangelio. Cuando a ti te dan una buena noticia, es algo que ya es una realidad en tu vida. Me subieron el sueldo. Es una buena noticia. La esposa puede creerle a su esposo que le subieron el sueldo. No, puede seguir un poco triste porque no tienen el sueldo que quieren, pero el esposo ya le dio la buena noticia. Me subieron el sueldo. Y no es tan difícil creer, pero los seres humanos estamos acostumbrados a creer malas noticias, a que Dios no es tan bueno como parece. Ni que nadie que venga hablando del amor de Dios tiene tanta razón, porque la verdad es que Dios se parece más a mí y yo normalmente no llevo buenas noticias a las personas, soy un poco más condicional. Entonces, con ese concepto, Jesús nos invitó a cambiarlo, a decir, no, 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 miren, el reino está aquí, pero no he hecho nada para llegar a él. Es que esa es la buena noticia. El reino se ha acercado a ti. Ahora, cuando la persona cree en eso, ¿qué sucede en su mente? Antes creía, antes pensaba, en su mente tenía la imagen de que él tiene que alcanzar el reino, la percepción de que él con su fuerza debe conseguir y entrar al reino. Pero ahora ha cambiado de opinión acerca de la naturaleza del reino de Dios y de Dios mismo
de que el reino tomó la iniciativa de encontrarlo y lo encontró, por lo que es más feliz, por lo que recibe con gozo las buenas noticias del Evangelio. El Evangelio del reino es que el reino está con él y él no tuvo que hacer nada para encontrar al reino porque él fue encontrado y el reino de los cielos vino a él, a su condición, en donde estaba, tan pecador como era. Y Jesús no tiene pelos en la lengua para incluir a todos los que están oyendo, independiente de quién sea o de la vida que tengas, si tú estás escuchando, el reino ha venido a ti. Jesús nunca dijo, vino a ustedes, pero al grupito de allá, pues no. El caso es si tú quieres entrar, vivir en ese gozo de tu Señor, vivir en ese reino. Y ahí entran los fariseos que poniendo cargas pesadas sobre los hombros de las personas, todavía diciéndole, bueno, ya, el reino está con ustedes, pero todavía pueden echarlo fuera, todavía pueden perder el reino de los cielos. Todavía pueden, entonces tienen que hacer esto, esto y esto. Y Jesús dice, atan cargas pesadas sobre los hombros de las personas y ustedes ni con un dedo la quieren llevar. Cierran el reino de los cielos a las personas y ustedes mismos no entran. Van familiarizándose con el concepto del reino de la época de Jesús. No tenía que ver con, con un mundo por venir, donde nos vamos a otro lugar, allá por kilómetros y kilómetros fuera de la Tierra, en el espacio. No, tiene que ver con una forma de vida hoy. Y si los fariseos cerraban el reino, era por su forma de vivir y de ser. ¿Se dan cuenta? Ellos se están quedando fuera a pesar de que el reino está ahí, porque no quieren vivir como es el reino. Bien, porque el reino se trata de una forma, una percepción de Dios. Por eso los niños son los que pueden ver y entrar, los que nacen de nuevo, los que cambian de opinión acerca de cómo es Dios, los que reciben su espíritu que clama, papito. Y un papito siempre toma la iniciativa de recoger a su hijo cuando cae, de ir a su hijo, de ayudarlo, de estar con él. El padre se encarga de cuidar a su hijo, no, el hijo tiene que ir a rogarle al padre que lo cuide. Fíjense cómo cambiarían nuestras oraciones cuando cambie nuestro concepto del reino. Entonces, con esto en mente, ¿qué pasó con Judas y con Pedro? Porque el arrepentimiento, y lo dijeron muchos teólogos a lo largo de la historia, desde la Edad Media se consideró como lágrimas, como afligirse, azotarse, confesiones llorosas. Eh, por eso consideran que cuando dice que Pedro fue y lloró amargamente, el arrepentimiento de Pedro es más genuino que Judas, que no se menciona que haya llorado. Y la pregunta es, ¿quién se sintió peor? ¿Pedro o Judas? Es que si vamos a la evidencia, normalmente nos inclinaríamos por Judas, a tal punto que se quitó la vida. Voy a ir haciendo las preguntas difíciles, ¿ok? Son solo preguntas. ¿Quién se sintió peor? ¿Judas o Pedro? Pedro lloró amargamente, pero Judas se quitó la vida. Pedro negó a Jesús frente a los sacerdotes, frente a las personas, y se alejó corriendo, avergonzado, junto con todos los otros apóstoles también. Pero Judas fue a los sacerdotes. ¿Judas confesó o no? Si hablamos de que el arrepentimiento verdadero es una confesión, Judas confesó. He pecado entregando sangre inocente. Y no quiso las monedas. No tomó ninguna de esas 30 monedas de plata por las que vendió a Jesús y las arrojó. Con ella compraron el campo de sangre. Pero Judas
No tomó nada de eso. Judas no lo quiso. Además, de alguna forma, Judas fue manipulado por los principales sacerdotes. Se suponía que no era ese el trato que le iban a dar a Jesús. Sí, sabía lo que estaba haciendo, sí, no del todo. Judas no sabía del todo, por eso cuando se da cuenta de que, ¿qué he hecho? He pecado entregando sangre inocente. No, es que Satanás entró en él. ¿Y en ti nunca ha entrado? ¿En Pedro no entró acaso? El concepto de que entró Satanás, echémosle la culpa al diablo, ¿no? El concepto de adversario es simplemente que Judas tomó la posición de un adversario para con Cristo. ¿Que venía ya robando de la bolsa? Sí, pero dentro de los apóstoles, Judas no era el peor. Todos tenían sus problemas, todos tenían sus heridas. Entonces vamos reflexionando un poco de que le damos a Judas ser el malo de la película. Entregó a Jesús, sí. ¿Es repudiable lo que hizo? Sí. Pero ¿y nosotros no lo hemos traicionado de igual forma? ¿Jesús te dice algo cuando le has traicionado? Dime, ¿te recrimina algo? Tal vez algunos sí lo recriminará, pero ese Jesús no es el Jesús que aparece en la Biblia. No es el Jesús de los evangelios. El Jesús de Judas perdona. Fíjense ustedes que Jesús mismo perdonó a Judas antes de que lo entregara, pero no lo perdonó por cualquiera de sus pecados, no, lo perdonó por todos sus pecados, pero también lo perdonó específicamente porque lo iba a entregar. ¿Cuándo sabían eso? Traigo a vuestra memoria la última cena. Allí Jesús está comiendo con sus apóstoles y está Judas presente porque él sale luego. Entonces Jesús dice, ¿hay alguno de los de vosotros aquí que me va a entregar? Mejor le fuera a él no haber nacido, que también tiene que ver con un modismo de la época, refiriéndose, como por cuando dice, mejor le sería atarse una soga al cuello, una piedra de molino y arrojarla al mar. Eso está por todos lados en la Biblia, no solo lo dice Jesús una vez, no, no se lo inventó él, eso está en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, está en Apocalipsis, está en los profetas, son modismos, ¿ok? Y este modismo implica que este que lo va a entregar, lo va a pasar mal, va a vivirlo muy mal. Y que efectivamente, en comparación a lo que va a sufrir, pues hubiera estado mejor sin haber sido dado a luz. Como cuando, esto viene también de cuando David dijo, no, perdón, Job dijo, ojalá yo hubiera sido como un abortivo. O sea, ¿se fija lo que sufrió Job? Estaba pasándola súper mal. Y él dijo, ojalá yo hubiera sido como los que no ven la luz, como un abortivo. Ojalá mi madre nunca me hubiera dado a luz y maldijo el día en que nació. ¿Le suena? O sea, los que han estudiado, ¿le suena? Bueno, de esos conceptos viene allí. Pero no, Jesús en ningún momento está diciéndole, pues, se la va a ver conmigo, la va a pasar mal, yo me voy a encargar de que sufra las consecuencias y va a desear no haber nacido. Porque agarramos un modismo bíblico de hace 2000 años y quién sabe, más aún, y decimos, Jesús dijo, este va a desear no haber nacido. ¿Por qué? Porque es nuestro modismo ahora actual. Cuando uno dice, deseará no haber nacido es porque va a tomar venganza de él, de la persona. Pero Jesús no está usando el modismo de hoy, en nuestro siglo, en nuestra época y en nuestras décadas. Para nada. Jesús
está utilizando un modismo hebreo que ya se hablaba en la época, que no tiene nada que ver con el modismo vengativo que tenemos nosotros y con este modismo que es básicamente describiendo lo que va, cómo se va a sentir. ¿Se fijan? Uno es empático, el otro busca como mostrar el rechazo, la venganza hacia el otro. Y fíjense cómo pastores con estudio toman estos conceptos y tiran una hora hablando de un modismo como si y lo toman literal, porque los modismos no se pueden tomar literal. Y les insisto una y otra vez que un modismo debe interpretarse, así como toda la Biblia también. Debe interpretarse y con buenos argumentos y con buenas bases y con un buen estudio. Porque interpretar literal un modismo nos lleva a... Es que lo he explicado muchas veces, pero lo explicaré de nuevo. Si yo digo, ah, si yo digo, me gusta esta, es muy sencilla. Si yo digo estoy muerto de hambre o estoy muerto de sed, no soy un espíritu que está hablando desde el más allá y diciendo morí porque no bebo agua. No, no se puede interpretar literal. Significa que tengo sed, tengo mucha sed. Es una exageración, una hipérbole. De la misma manera, los modismos no se pueden tomar literales en la Biblia, ni en ningún otro lugar. Nunca se pueden tomar literales los modismos. Deben interpretarse de acuerdo a la cultura. O sea, si alguien 2000 años más tarde ve un libro mío por escrito que dice estaba muerto de sed, esa persona podrían ponerse a conjeturar que la razón de por qué morí y del agua y hablar de una hora de la aplicación que pueda tener el morir de hambre o el morir de sed. Estoy muerto de sed. Cuando alguien de nuestra época, si fuera allá y diría, pero ¿y ustedes están locos o qué? O sea, ¿qué están haciendo hablando una hora de si está muerto o no? Y tratando de darle una explicación a por qué después aparece vivo. Les pongo un ejemplo, ¿no? Supongamos que un libro mío trasciende 2000 años y están leyéndolo luego, en otra cultura, en otra época y con otro idioma y traducido al quién sabe qué idioma, qué otra lengua se hablará. Entonces, usted va y ve eso y dije, pero y aquí esto, y son estudiosos, ¿no? Y se pasan una hora hablando de qué quise decir con eso. Pero usted le dice, no, eso es un modismo, es una expresión de la época para decir que tenía mucha sed y ya está, no hay más discusión. Por eso, no podemos con nuestra cultura interpretar esa cultura bíblica. Lo que ha pasado, ya van dos problemas, ¿no? Ya van dos problemas. Uno, que es este modismo de sería mejor para él no haber nacido, que lo interpretamos con deseará no haber nacido, o haré que no desee no haber nacido, con nuestro modismo vengativo. Y otro, que hemos tomado el concepto medievo de arrepentimiento y hemos tratado con eso de clasificar o catalogar a Pedro o a Judas. ¿Se dan cuenta? Una vez más, es un error totalmente de descontextualización de la cultura de la época. Bien, tomando nuestra cultura y nuestros conceptos y trasladándolos allá. Mucha gente dice, qué bien hace, cómo contradices la Biblia para que se acomode a tus ideas. No, 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 no. Es que el problema es que están interpretando la Biblia de una forma muy tonta, que es tomando sus propios conceptos de la época y creyendo que hace 2000 años, hablando una lengua muerta, que ha sido traducida una y otra vez, creen que lo que están leyendo en su Reina Valera del 60 es no solo que lo leen ellos, sino que aparte lo interpretan con filtros de su cultura y creen que eso es la palabra de Dios. ¿Y por qué?
Está traducido así y a ellos lo entienden así y ven a otro que dice, no, en realidad veamos el original o veamos el contexto cultural y veamos qué es lo que querían decir en realidad. Y te dicen, ah, tú estás contradiciendo las escrituras. No, 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 estamos justamente respetando las escrituras. Los que están torciendo, los que están tergiversando literalmente, aún sin intención, pero mal interpretando y sacándole y quitándole su valor a la Biblia, son las personas que la leen sin ese respeto que merece, como un libro que tiene una historia y una riqueza impresionante, pero la leen como si fuera el diario. Ese es el gran problema. Porque si realmente respetaran el libro que tanto veneran, la estudiarían y se encargarían de ponerla en la posición en la que corresponde, en darse cuenta, en conocer que tiene una historia, una riqueza que es preciosa. Pero al poner tanta superstición sobre ella, han dejado de querer entenderla y creen que mm, es un texto mágico que sale y les habla a día de hoy. La Biblia tiene mucho que darnos, pero estamos quedándonos con muy poco al no estudiarla como corresponde. Y bueno, yo por eso he creado una academia para que las personas puedan, y esto está en el link de la descripción, para que puedan acceder a una academia virtual de 6 horas de capacitación y que puedan tener para ellos mismos, de cuántas veces quieran usarla, las herramientas que tampoco son tan difíciles de usar. Ahí está el contexto cultural, el contexto histórico, para que entiendan. También hay un libro de modismos, utilizar la concordancia, etcétera, etcétera. O sea, no es que yo me esté creyendo, bueno, arréglatelas tú. No, no, es que hoy tenemos las posibilidades de estudiarlo. Yo no te estoy hablando desde una posición de teólogo, no, no, no. Te digo que existen las herramientas para estudiarla. Y si un cristiano aprecia su Biblia y la quiere estudiar y quiere sacar el mejor partido, pues buscará aprenderlo, buscará entenderlo. Y si no te da o no consideras que es necesario o crees que está bien con el estudio matutino que haces, con las reflexiones que tienes de tu Biblia, está perfectamente. O sea, te va a servir en tu vida, te va a ayudar, etcétera, etcétera. Vas a encontrar buenas enseñanzas, pero ahora, cuando veas a otro que la estudia en serio, no vayas y le digas, oye, tú estás torciendo las escrituras. Porque ¿con qué cara? Si tú mismo no te has dado el trabajo de estudiar, ¿ok? Así que, y esto lo digo sobre todo para que entendamos que la historia de Judas ha sido marcada por nuestras ideas que vienen del medievo, básicamente. O sea, mucha de esa mochila de cargas, de ideas, de conceptos vienen de allá. La confesión de los pecados, el arrepentimiento, el infierno, todo eso viene de la Edad Media. Ahora, fíjense ustedes, qué interesante. Cuando Jesús está con los discípulos, y volviendo a la escena, Jesús está con los discípulos y están bebiendo allí. Está Juan, está Mateo, están todos, los 2 apóstoles. Y Jesús toma el pan y lo parte y dice, este es mi cuerpo que es quebrantado por la vida del mundo. Pero luego toma el vaso y tiene el vino y dice, esta es mi sangre para el perdón de los pecados. Esta es mi sangre para el perdón de los pecados. Lo que está diciendo Jesús es que de alguna forma tú al beber estás recordando, rememorando que has sido perdonado. O sea, solo con beber agua, o con beber vino, o con beber un jugo de uvas, o con beber un zumo de naranja, estás recordando que tienes vida, que Cristo ha comprado la vida del mundo
y que has sido perdonado, porque esta es mi sangre que es derramada para el perdón de los pecados. O sea, Jesús le está diciendo en esta copa simboliza el perdón. Y luego Jesús dice algo sorprendente. Esto está en Mateo. Ustedes pueden ir a revisar eso. Dice algo impresionante. Y lo que dice es, bebed de ella todos. Ahora, Jesús dice esto a continuación de haber dicho algo previo, algo anterior. ¿Y qué es lo que venía diciendo? Venía hablando, ¿recuerdan? Hay alguien que me va a entregar. Mejor le sería no haber nacido. Y los discípulos están hablando allí. Dicen, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Y de pronto Judas dice, bueno, habla del pan, el que mete el pan conmigo en la charola, es el que me va a entregar para que sepan los demás. Pero Judas le pregunta directamente a Jesús, ¿saben? ¿Soy yo? Y Jesús le responde, tú lo has dicho. Ahora, ¿por qué Jesús hace esto? Analicen un poco. ¿Qué intenciones tendría Jesús en advertirle, decirle, Judas, vas a sufrir, me vas a entregar? Es para decir, fíjate, yo lo sabía ya, yo ya te lo advierto, tú me vas a entregar, ¿no? Pedro, yo ya lo sé, me vas a negar. Recuerda, yo ya te lo dije. Entonces, cuando suceda, te voy a decir, te lo dije. Es así, esa es la intención de Jesús, ¿no? Decírselo antes para después jactarse y decir, se lo dije, Judas me va a entregar, Pedro me va a negar. Yo soy aquí el amo, yo tengo el poder, yo tengo la omnisciencia. ¿Eso es lo que busca Jesús hacer? ¿En serio? ¿Qué otra intención podría tener? ¿Asustar a Judas? Jesús no es así, Jesús no amenaza. ¿Quiere amenazar a Judas? Rebobinemos un poco. Hace unos días, Jesús se había encontrado con una mujer en un pozo, la mujer samaritana. ¿Jesús conocía sobre ella? Efectivamente. ¿Le interesaba a Jesús mostrar sus dotes omniscientes? Diciéndole, tú tienes 5 maridos y el que tienes ahora no es tu marido, has tenido 5 maridos y el que tienes ahora no es tu marido, etcétera, etcétera. ¿Es la intención de Jesús? No. Entonces, analicemos un poco la historia. En primer lugar, ¿quién le pide agua a quién? Es la mujer la que necesita del reino, necesita de Jesús, ¿no? Pero ¿quién le pide agua a quién? Otra vez más, el reino toma la iniciativa y Jesús, que es el reino, le dice a la mujer, dame de beber. Esto es la sombra porque el mismo Jesús, cuando nos esperamos nosotros rendir cuentas a Él, de alguna forma, Él toma la iniciativa de venir y arreglar las cosas con nosotros. Cuando buscamos charlar con Él, orar, Él es quien siempre quiere estar a nuestro lado para hablar. Yo lo llamaría la oración de Dios hacia los seres humanos. ¿Alguien si quiere ahondar en este concepto? La oración de Dios hacia los seres humanos. Porque de la misma forma que los seres humanos creían que Dios pedía la propiciación, el sacrificio para apaciguar su ira, son los seres humanos que están enemistados y enojados con Dios. Y Él se ofrece como propiciación para apaciguar la ira de los seres humanos a fin de que se reconcilien y abre los brazos, decir, yo no soy ofensivo, no soy inofensivo, no les voy a dañar, mis intenciones son buenas para ustedes, que haya tregua, que haya paz, me quiero reconciliar con el mundo a través de esta cruz y si es necesario que ustedes descarguen su ira sobre mí, aquí estoy. ¿Qué clase de Dios es ese? Pues el Dios que mostró Jesús. ¿Cómo Él siempre toma la iniciativa? Dios siempre toma la iniciativa.
Él da el paso al frente. Él siempre nos trastorna nuestros conceptos, nos cambia de opinión. No, eso nos guía al arrepentimiento. Nos dice, pero ¿con qué clase de Dios estoy tratando que me ama tanto? ¿En qué momento me creí capaz de predecir lo que Dios iba a hacer? Siempre me sorprende porque cuando pienso que me va a castigar por mis pecados, Él se sienta al lado mío y me dice, sé que las cosas ya están saliendo mal, arreglémoslas, hagamos las paces. Es revolucionario. Y una vez más, cuando la mujer debía pedirle agua porque uno es samaritana, otro es mujer, y él es judío, y es un rabino, y es el Mesías, Jesús le pide agua a ella. Ahora, cuando la mujer quiere el agua de vida y entiende que él tiene algo también que darle, le dice, dame de esa agua para que no tenga sed y ni venga aquí a buscarla. Y saben, cuando Jesús da de esa agua, cuando Jesús entrega ese amor y ese perdón y esa linda compasión, las personas nunca vuelven a tener sed. ¿Se han fijado que los cristianos a día de hoy siempre están con sed? No sé si se han percatado, pero un cristiano tiene que ir a tomar agua del grifo a cada momento. Los cristianos actuales siempre están con sed. Ok, bebí agua. Dios me perdonó, confesé, me arrepentí, lloré, sigo andando. ¡Ah! Otra vez caí y Dios de nuevo está decepcionado conmigo. Otra vez tengo que ir a pedir perdón, arreglar las cosas con Él. Bueno, Señor, perdóname. Leo algunas promesas del perdón. Sí, la verdad que sí, estoy perdonado, lo creo, Señor. Gracias por perdonarme otra vez. Se van y otra vez vuelven con sed. Señor, tengo sed de nuevo, perdóname otra vez, he vuelto a pecar, he vuelto a caer, perdóname. Sed de nuevo. Qué diferente sería si Jesús se sentara una vez con ellos, una vez para siempre, como dice el libro de Hebreos, y nos hizo perfecto nuestra conciencia. Y dijera, mira, escúchame, cada vez que cometas un error, no me vengas a rogar que te perdone, no me vengas a pedir algo que yo ya hice hace mucho tiempo. Hijo, yo te conocí desde antes que nacieras. Conocía tu sentarte y tu levantarte. Mis ojos vieron tu embrión y mis ojos guiaban y podían mirar tu vida y anotar incluso en un libro todas aquellas cosas que fueron luego formados, tus brazos, tus extremidades, tu cerebro, tu cabeza, tu forma de pensar, te di tu personalidad. Viniste a este mundo, está lleno de peligros, cometes errores, pero como todas las personas. Y conocía cada uno de tus errores y lo que tú les llamas fracasos, por los que lloras y crees que yo me decepciono, pero yo ya los conocía, hijo. Y cuando te recibí entre mis brazos y te dije que te amaba y conociste y creíste en eso, no te lo dije solo por ese momento y que te perdonaba lo que habías hecho anteriormente. Yo te perdoné mirando toda tu existencia. Yo te acepté a ti, te acepto a ti. No acepto solamente cómo eres ahora. Ni siquiera estoy mirando, ni siquiera te estoy mirando cómo vas a ser más adelante. No, no. Yo estoy mirando toda tu vida y te digo, te amo y te acepto así. Así vuelvas a cometer 1 millón de errores. Hijo, tú ya estás perdonado por todos esos. Cada vez que cometes un error, ven aquí, te abrazo, te ayudo, pero no me ruegues que te perdone, porque yo ya lo hice. No tienes que derramar esas lágrimas para conseguir mi perdón, porque yo ya te perdoné. Entonces, los cristianos ya no tendrían más sed. ¿De dónde sacas eso, Bastián? ¿Tienes argumento? Pues le invito
A conseguir el libro, Dios perdonó al mundo. Ahí están los argumentos del discurso que les he dado ahora de cómo es el Jesús de la Biblia. Cuando esa mujer entendió que era el agua de vida, ¿se acuerdan en qué parte estamos? Dame de esa agua. ¿Y qué le dice Jesús? Llama a tu marido. Dice, no tengo marido, Señor. Y empieza una charla donde la mujer descubre que Jesús la conoce tal cual es. Conoce toda su historia. Y aún así está hablando con ella, tomó la iniciativa y, al parecer, la valora. ¿Cómo queda esa mujer? Oye, supo del primer marido que no que me divorcié, sino que me repudió, me hizo sentir que no valía. Supo del segundo marido que me volvió a repudiar porque no sirvo, porque no estoy a la altura de sus requerimientos y de sus exigencias. El tercer marido que me repudió. El cuarto marido que me repudió. El quinto, y ahora tengo tanto miedo de volver a ser dada en matrimonio, porque tengo tanto miedo al rechazo, de volver a ser repudiada. Y llega este hombre que me conoce tal cual soy, conoce toda mi historia, y así me sea repudiado unas 10 veces más. Al parecer, este hombre tiene una fuente de agua, una fuente de perdón inagotable, que me quitará la sed para siempre. Y ya no tendré que venir a buscarla aquí. No tengo que volver una y otra vez a donde Jesús, a decirle, necesito agua otra vez, necesito agua otra vez. No, 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 porque una vez que bebes de esa agua, no vuelves a tener sed. Jamás, jamás. Y esa es la promesa. Mi hermano, si tú no has bebido de esa agua, no has conocido todavía el perdón que quiere darte Jesús. ¿Cuál era el agua de vida que le ofreció a la mujer? Su perdón eterno, incondicional, conociéndola tal cual es. ¿Cuál es el agua de vida? ¿Cuál es la copa que es por el perdón de todos los pecados de la humanidad? Es el perdón incondicional de Jesús, sabiendo lo que vas a hacer y diciéndote, mira, sé lo que harás y te perdono. Judas, no dije esto por creerme el todopoderoso Dios. No dije esto para jactarme de mi omnisciencia, de que todo lo sé. No, no lo dije por eso, mira. Judas, lo digo para que entiendas que sé que me vas a entregar. Y a continuación, él dice algo sorprendente. Esta es la copa, que es el perdón de los pecados. Bebed de ella todos. Y cuando dice todos, parte con los que están a su lado. Judas, sé que me vas a entregar, pero te perdono. Ese Jesús es el que derrite los corazones de los seres humanos. Ese es Jesús. Entonces, Jesús perdonó a los que lo clavaron en la cruz. Jesús perdonó a Pedro. Jesús perdonó a los discípulos y se esmeró en que supieran que estaban perdonados. Jesús no perdonó a Judas. ¿Estamos locos? ¿De qué Jesús estamos hablando? En el mismo sermón que hablas de un Jesús que perdona, hablan de un Jesús que no perdona. Ahora, cuando Judas se siente agobiado por la culpa y por la conciencia, porque la Biblia dice que es nuestra conciencia la que nos condena. Los
los que iban a apedrear a la mujer se fueron acusados. ¿Por qué? Por su conciencia. Judas era su propio juez, no Jesús. Jesús lo perdonó. Judas se estaba condenando. Su conciencia lo condenaba. Pero nunca Jesús. Entonces Judas, acusado por su conciencia, reconoció, restituyó, no quería las monedas, quería separarse de todo eso. Se sentía totalmente indigno de la vida si su maestro iba a ser muerto por su culpa. Entonces, la estructura de Jerusalén era muy curiosa porque estaba el patio de los gentiles, el más externo, y allí no encontraría a alguien que le pudiera dar palabras de consuelo porque no sabía lo que estaba ocurriendo. Y seguía corriendo hacia adentro Judas, luego de haberlo entregado en el Getsemaní, que venían desde el exterior. Y en el camino está el patio de los gentiles, luego el patio de las mujeres, y tal vez su madre o su hermana, alguien de allí podría ayudarlo, pero decía, no, no, no me entenderán, no me van a comprender. Ni siquiera muchos de ellos tal vez creen en Jesús. No me van a poder ayudar, me van a decir, gastemos las monedas. Luego y entonces Judas dice, bueno, seguiré avanzando, tal vez mi padre que está en el patio de los hombres, o junto con los otros ancianos, podrán ayudarme. Pero llegado allí dice, ya sé quiénes me podrán ayudar. Los de la iglesia, los sacerdotes, los dirigentes religiosos, ellos están ahí para eso. Siempre llevaba mi cordero y podía confesar mis pecados y ser libre, perdonado. Ahora otra vez, seguro ellos entienden lo que es la conciencia culpable y seguro me podrán entender, seguro me podrán comprender, podrán ayudarme. Y llevó las monedas y creyendo, todavía confiando en ese sistema, creyendo en las autoridades religiosas, dijo, pequé entregando sangre inocente. Y ellos dijeron a nosotros, no nos importa, allá tú. Porque no se lo piensan dos veces cuando a alguien tienen que expulsarlo, porque no piensa igual que ellos, como expulsaron al ciego. Porque los dirigentes religiosos no se lo piensan dos veces cuando sus intereses están primero. A muchos de los dirigentes religiosos no le interesan las ovejas. En aquel tiempo sí, le interesaba la oveja que traías y daba comida y alimento al santuario y con lo que negociabas. Creían que todo se resolvía con dinero, por eso le ofrecieron 30 monedas. ¿Qué nos importa a nosotros? Justo Jesús fue juzgado frente a Caifás. Y allí, tras esa puerta, estaba Jesús. Si Judas entra y ve a Jesús, Jesús, a ver, dígame, Jesús le hubiera dicho, ¿a mí qué me importa? ¿Ya me entregaste ahora allá tú? ¿Jesús le hubiera dicho eso, sí o no? Si Jesús en ese momento toma el poder con sus ángeles y allí mismo le toca juzgar a Judas. Jesús toma una daga y le corta el cuello a Judas. Allá tú, ¿a mí qué me importa? Ahora te toca pagar por lo que has hecho. No, entonces, ¿qué te hace pensar que cuando le toque juzgar a Judas en el futuro, va a hacer eso? ¿Qué te lo hace pensar? ¿En qué cabeza cabe que el mismo Jesús, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, de pronto decida volverse igual que los sacerdotes? Es que los religiosos les conviene tener un Dios que se parezca a ellos, pero noticia de último minuto, y déjenme decirles que son buenas noticias. Jesús no es como los sacerdotes ni los dirigentes religiosos. No es igual, para nada. El problema
de Judas y Pedro es que Pedro pudo alcanzar a ver a su maestro y ser restituido y perdonado. El problema de Judas es que no solo que no esperó, tal vez hubiera esperado si no hubiera ido a aquellos del ministerio de condenación, porque ya cuando escuchas esas palabras de los de la iglesia te sientes perdido. Díganme cuántos no escuchando un sermón se han sentido perdidos, pecadores, que no son dignos del perdón de Dios. Yo escuchaba hace unos días a Paul Washer. Me gusta sufrir, me gusta que me golpeen con dardos de mensajes dolorosos. Me gusta porque siento que ya soy impermeable a eso. Cuando me tratan de hacer sentir culpable y atemorizarme con la ira de Dios, me encanta escuchar esos sermones porque me doy cuenta de lo impermeable ya que soy a eso. Porque el conocimiento es poder y sobre todo cuando conoces a Jesús. Poder en el buen sentido, digo, donde ya no te pueden manipular. Escuchaba a este pastor muy famoso con un encabezado de una compartido en Instagram que decía, ah, son palabras que edifican, ¿no? Reflexiones que edifican. Yo me reía, decía, edifican, edifican. Él decía, Dios, su amor es tan grande, tan bueno, tan lleno de una increíble compasión, que puede amar a los objetos de su ira. Así habla Paul Washer, ¿no? Que noten, tan compasivo que es capaz de amar a los objetos de su ira. Sea, no nos dice hijos, ¿no? Para Dios no somos sus hijos, no somos sus criaturas. No vaya a ser que alguien se vaya a confundir si usa esos conceptos. No. Somos lo que somos, ¿no? Los objetos de su ira. En una mano, Él está conteniendo su ira. Y con la otra extendida te dice, ven, hay oportunidad para ti. Y con su mano, Él retiene su ira. Y aquí te ofrece el perdón. Si tú aceptas el perdón, si tú aceptas su misericordia, Él te recibirá y te protegerá de su ira. Pero llegará un día, en la segunda venida de Cristo, cuando Él quitará esta mano y dará lugar a su ira. Y ya no habrá más oportunidad para recibirle. Por eso, hoy debes recibirle. ¿Te gustó? ¿Le gustó el sermón? Convincente, con la capacidad justa de miedo y de misericordia para que la gente se bautice. Así no es Dios. Así no es Jesús. Y me encanta, como les digo, me encanta escuchar esos sermones y que no me hagan nada. Lo triste es que Judas escuchó ese sermón. De alguna forma u otra, Judas escuchó ese sermón. Y esos fueron los resultados. Esos son los resultados del ministerio de condenación, que es muerte, desesperación, sentirse no suficiente. Ya hemos hablado de la ira de Dios en el canal, no tengo para qué aclarar eso aquí. Si quiere usted busque ese tema, lo puede ver, pero lo que quiero decirte es que para siempre es su misericordia, que ni la muerte ni la vida puede separarnos de Él. Ni lo presente, ni lo porvenir puede separarnos de su amor. Ni ninguna otra cosa creada. Ni una cuerda que te hagas para quitarte la vida. No, nada de eso puede separarte de tu amor. Judas, nada.
El Salmo 22 termina diciendo que aún los que no pudieron sostener la vida a su propia alma, vendrán y la adorarán. Todos los muertos, los que descienden al polvo, vendrán y la adorarán. Y agregan, aún los que no pudieron sostener la vida a su alma, los que no fueron capaces de más. Desde la Edad Media viene este concepto de que aquellos mártires, aquellos que creían en Dios, pero que no creían como ellos, tenían este condicionamiento porque podían torturarlos todo lo que quisieran y esos no se iban a poder quitar la vida para acabar con su sufrimiento porque enseñaban que si tú te suicidabas, pues Dios te iba a enviar al infierno por cobarde, porque allá están los cobardes. Si Dios te envía al infierno al tú quitarte la vida para acabar con tu sufrimiento, miren, este es un tema delicado, pero no ayudas a la gente con eso. Las personas que necesitan, están con depresión, están tristes, necesitan el perdón y el amor de Jesús, necesitan saber que son amados incondicionalmente. No que existe un infierno al que van a ir si no son capaces de resistir. Como les digo, es un tema delicado, pero no lo están manejando mejor hablándoles de miedo de condenación. Al contrario, empeoran las cosas. Lo que yo les quiero decir es que para salvar a Judas necesitamos a Jesús, no a los dirigentes religiosos. Y Jesús es diferente. Para salvar a Judas se necesita a Jesús, un salvador de verdad. No esos falsos salvadores que creen que predicando el evangelio van a salvar a la gente. El evangelio condicional. Que metiéndote un poquito de miedo por un lado y diciendo, bueno, pero aquí está la puertita abierta por si quieres pasar, bautízate y ya estás al otro lado. Ahora tienes que vivir en santidad. Ya hablamos, eso no es el evangelio. Así que para salvar a Judas necesitamos a Jesús. La pregunta es, ¿Jesús es capaz de salvar hasta lo sumo? Yo te voy a hacer esas preguntas. Tú ahora vas a decidir si negar la palabra de Dios o no, como muchos me dicen. ¿Jesús es capaz de salvar hasta lo sumo? Sí o no. ¿Su misericordia dura para siempre? Sí o no. ¿El amor de Jesús es incondicional? Sí o no. ¿La muerte te puede separar del amor de Dios? ¿Jesús tiene las llaves de la muerte y del Hades? ¿Puede salvar a personas de la muerte? ¿Puede salvar a las personas del Hades? ¿Puede salvar a las personas de la condenación? ¿Sí o no? Y si la respuesta es sí, entonces ¿por qué andamos predicando que Judas se va a perder? Yo creo en el Salvador, que es capaz de salvar a todos aquellos que hayan sido quebrantados por el pecado, más si fueron tan aterrorizados y condenados por aquellos que cierran el reino de los cielos a las personas. Todo el mundo tendrá la oportunidad de cambiar de opinión, pero eso solo será frente a Jesús. Nosotros podemos ayudar compartiendo, anunciando el Evangelio, que el reino se ha acercado. Son buenas noticias. Y a la gente le resta creer para vivir en ese reino. Pero el que va a hacer la labor final es Jesús. Necesitamos a Jesús. Judas necesita a Jesús. Todos los Judas traidores necesitamos a Jesús. Solo a Jesús. Pedro nunca se hubiera perdonado si Jesús no resucitaba. Pero como existe la resurrección, hay otro que tendrá también otra oportunidad de avanzar un paso más allá de esa puerta y encontrarse con el que necesita que le dé el agua de vida. Miren, Judas va a huir de Jesús. Judas se va a avergonzar de Jesús. Judas no va a ir a Jesús a pedirle perdón, ¿saben? Lo que sí sé es que Jesús va a ir a donde Judas.
a abrazarlo. Eso sí sé y estoy seguro. Gracias por haber estado en esta presentación. Espero que hayan podido irse algunos mitos de nuestra mente, como que Dios va a castigar con un infierno a los que se suicidan, o, o va a condenar a personas que fueron manipuladas, o que el arrepentimiento diferencia o distingue a alguien, depende de qué también lo haga, de que está mal sentirse culpable o sentir remordimiento. Estamos sujetos a esas heridas y esas cosas. Pero lo lindo es que aquí con nuestras heridas y con nuestras cosas, el reino de los cielos se ha acercado. Vamos a orar. Gracias, papito, por darnos la oportunidad de estudiar este tema. Eh, no importa cuántos lo crean, lo importante es que las personas que lo necesitan puedan encontrar a Jesús. Y agradezco por ello en el nombre de Jesús. Amén. Bien, gracias por haber estado en esta presentación. Nos veremos en un siguiente estudio.